Buenas tardes, vamos a iniciar con la conferencia. Todos bienvenidos a esta conferencia organizada por el Grupo 8 de parte de la OWSD. La Organización para la Mujer en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, OWSD por sus siglas, es una organización internacional fundada en 1987 con sede en las oficinas de la Academia Mundial de Ciencias en Trieste, Italia, y es una unidad de programa de la UNESCO. A través del capítulo Guatemala y de los equipos de trabajo 5, STEAM para niñas, y 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, tienen el honor de presentar la conferencia Interacción Humanos, Vida Silvestre, una mirada desde la conservación marina. Les presento a nuestra moderadora del día de hoy, la ingeniera Alba Maritza Guerrero Espínola. Es ingeniera industrial, tiene una maestría en formulación y evaluación de proyectos, un doctorado en ciencias de la administración, tiene una especialización en investigación científica, varios diplomados en gestión integral de riesgos y desastres, coordinó el proyecto de incorporación de estándares de calidad en el manual de acreditación de la Agencia Centroamericana ACI 2018-2021. Los dejo entonces con la ingeniera Alba. Muchas gracias, María José. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por aceptar nuevamente la invitación que les hacemos desde OWS para poder participar en esa serie de conferencias que estamos organizando para podernos poner en contexto de lo que sucede en el ambiente. En esta oportunidad, pues yo tengo el gran honor de presentar a nuestra coordinadora del Grupo 8. El Grupo 8 es el equipo de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible y Gestión de Desastres. Y actualmente Carmen Lucía Barrios Guzmán es nuestra coordinadora. Ella es acuicultora de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una de acuicultura y pescas de la Universidad do Algarve de Portugal. Es doctora en ciencias con mención de recursos naturales acuáticos de la Universidad de Valparaíso, Chile. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos. Es miembro de OWS capítulo Guatemala y Chile, pero además, como les digo, es nuestra actual coordinadora del equipo 8. Ha integrado proyectos de educación ambiental con buenas prácticas pesqueras, estudios sobre la ecología y comportamiento de lobos marinos y en proyectos de turismo sustentable. Actualmente se desarrolla como investigadora del Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Bienvenida, Carmen, y te dejamos la palabra. Bueno, OWS es el primer foro. Nosotros como organización somos el primer foro internacional que une a mujeres científicas eminentes del mundo en desarrollo y desarrollado, con el objetivo de fortalecer su papel en el proceso de desarrollo y promover su representación en el liderazgo científico y tecnológico. Nuevamente, bienvenida, Carmen. Te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Alba. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y voy a presentar solo, por favor, si alguien me puede confirmar cuando ya se pueda ver la presentación. ¿Se ve? Sí, ya se ve, Carmen. Ya, perfecto. Bueno, como bien decía Alba, mi tema del día de hoy es la interacción humanos, vida silvestre, una mirada desde la conservación marina. Si bien yo voy a tratar este tema el día de hoy desde el ecosistema marino, quiero también hacer la acotación de que este es una interacción que también se da en otros ecosistemas, como por ejemplo el terrestre o el de agua dulce. Bien, entonces partamos definiendo qué es una interacción humano-vida silvestre. Y este es el término neutral que se refiere a cualquier encuentro entre las personas y la vida silvestre. Por ejemplo, en esta imagen acá, vemos que las personas desde la embarcación observan a las orcas aquí sin interrumpir su actividad ni poner en riesgo su vida, digamos. Entonces, ambos actores están en un término neutral con beneficio para ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez más hay factores de origen antropogénico principalmente que ejercen una presión sobre el entorno que el humano
y la vida silvestre compiten por el espacio. Entonces, pensemos que cada vez la población mundial es mayor. Ahora está aproximadamente en 8 millones. Entonces, para respaldarlas, se necesita más recursos, ¿cierto? Entonces, se contribuye a aumentar la sobrepesca. Entonces, ya sea porque se consume el pescado directamente o porque el pescado es uno de los ingredientes principales del alimento para animales de cultivo, es decir, se hace harina de pescado y esto va integrado a los alimentos para aves de corral, ganado, cerdos y también para el mismo cultivo de peces. Entonces, esto contribuye grandemente a que se den estas interacciones. Otro de los factores es la minería submarina, porque con esto se degrada el hábitat y también se corre riesgo de que los animales mueran por todo el impacto que esto genera en el océano. Y otro de los factores principales, porque si bien son muchos, yo aquí voy a hacer una acotación en honor al tiempo, y es el tráfico marítimo. Entonces, cada vez más también son muchas las rutas que utilizan en el océano los barcos y esto representa muchas colisiones con los animales, generalmente con las ballenas. Y esto produce su muerte, además de que altera su comportamiento porque no permite la comunicación entre ellos por el aumento del ruido submarino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la unión de estos factores y otros hace que este equilibrio que veíamos antes se rompa y ahí ya se genere un conflicto entre los humanos y la vida silvestre. Entonces, definamos ahora bien para tener bien claro este contexto. Y vemos que el conflicto son las interacciones, pero ahora negativas, entre el humano y los animales, con consecuencias indeseables, tanto para las personas y los recursos, porque los animales se comen los peces que ellos después van a vender, por un lado, y para la vida silvestre y sus hábitats, por otro, porque los pescadores, al sentirse amenazados en su sustento económico, toman represalia contra los animales y pueden llegar a herirlos o en ocasiones matarlos. Bien, entonces, quiero también traer a contexto de que si bien este no es un escenario nuevo porque las personas y la vida silvestre han coexistido durante milenios, el conflicto se vuelve importante cuando los animales representan una amenaza directa y recurrente para el sustento y la seguridad de las personas. Y esto cada vez más a nivel mundial es un conflicto más frecuente, grave y generalizado que está creando una preocupación tanto para la conservación como para el desarrollo. Porque recordemos que esta es una persecución constante a los animales y generalmente termina con resultados negativos para ellos porque los matan. Entonces, ya sea por defensa propia de los humanos, al sentirse amenazados o algo los matan, pero también por represalias, como les decía anteriormente, de comerse su cultivo. Entonces, también nuevamente los matan y esto es este conflicto humanos-vida silvestre es una de las mayores amenazas para las especies a nivel mundial. Otra cosa que quiero traer aquí a cotación es que este conflicto es dinámico. Generalmente se produce a ciertas temporadas, ciertas alturas, con más o menor interacción. Pero, si bien no es posible detener este conflicto por completo, un buen enfoque sí puede reducirlo y puede propiciar nuevamente la coexistencia entre ambos. Esto, si bien se puede dar, necesita un buen respaldo político y una colaboración de las comunidades. Entonces, aquí esto quiero enseñarles de una forma general, porque como les decía al principio, si bien yo lo voy a tratar desde el ecosistema marino, este conflicto se da en otros ecosistemas y como vemos aquí, se ve involucrado la mayor parte de animales, como los grandes carnívoros, los felinos, los elefantes, los reptiles, las aves, los tiburones y también los mamíferos marinos. Entonces, hablando de esto, voy a hacer una pequeña como recapitulación del grupo de quienes conforman este grupo de los mamíferos marinos. Entonces, vemos que en estos están los úrsidos, que están representados por los osos polares, los mustélidos, que vemos las nutrias, la parte de arriba, y los chungungos o gatos de mar, que también se le denominan, los sirénidos, que están conformados por los manatí y los dugongos,
los cetáceos, que lo conforman las ballenas y los delfines, y los pinípedos están formados por las morsas, las focas y los lobos marinos. Entonces aquí quiero hacer como que ustedes tengan presente este grupo de los pinípedos, porque es el que les voy a hablar de ahora en adelante. Y bien, entonces veamos de una forma general las interacciones operacionales, que son las que se dan entre los pinípedos y las operaciones de pesca. Entonces, esta es una como revisión cortita a nivel mundial. Y esta es una interacción de larga data, o sea, desde hace mucho tiempo se da este tipo de interacción con los pinípedos y la pesquería. Y como les decía, ocurre a nivel mundial. Para que vean, también 36 de las 45 especies de pinípedos en el mundo tiene conflicto con las pesquerías, o sea que es un conflicto importante. Esto ocasiona importantes daños para algunas pesquerías, pero también es la principal causa de la disminución de poblaciones de algunas especies de focas y lobos marinos. Bueno, esto a nivel mundial. Pero ¿qué pasa en Chile? Chile tendrá interacción con los pinípedos. Y sí, déjenme contarles que sí. En este caso, el actor principal de las interacciones con los pescadores es el lobo marino común, que les presento acá. Y vemos que está distribuido desde Perú hasta el sur de Brasil. Entonces, tiene amplia distribución a lo largo de las costas de Chile. En el último censo que se hizo en el 2019, se llegó a contar 128,000 ejemplares. Entonces, imagínense, claramente está distribuido a lo largo de toda la costa de Chile. Y por otro lado, Chile es un país con alta tradición de pesca. Entonces, a lo largo también de sus costas se realizan actividades de pesca artesanal, pesca industrial y de factoría. Entonces, vieron, por los dos lados se da un escenario propicio para que se dé este tipo de interacción, pinípedos, pesquerías. Ya, entonces, cada vez se ha visto más que aumenta esta interacción por disminución global de peces, que esto es la sobrepesca, como les mencionaba al inicio. Este es uno de los factores principales que genera este tipo de interacción entre los humanos y la vida silvestre. ¿Por qué se da y cómo surgen estas interacciones? Es cuando los animales se acercan directamente a las artes de pesca para alimentarse, ya que esto representa para ellos una estrategia de alimentación más eficiente porque implica un menor costo en términos de tiempo y energía en localizar y capturar sus presas. Como vamos a ver acá, espero que pueda correr bien este video. Y aquí vemos que esta interacción se puede dar en superficie, que claramente el lobo sale a la superficie rodeando la embarcación de pesca y esperando el momento ideal cuando haya pescado y él se pueda acercar y ya sea comer directamente desde la red o cuando los pescadores van subiendo la red de pesca, quedan liberados algunos de los pescados y él los come directamente. Pero también se puede dar este tipo de interacción bajo el agua, como vemos también en este otro video. Y aquí vemos que uno de los lobos muerde la parte ventral de este pescado que va en la red. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque representa para ellos como una ganancia energética. Ahí en el estómago sabemos que está la mayor concentración de lípidos, entonces para ellos les representa una buena comida. Y bueno, ya sea que también él lo muerda por la parte ventral, a veces también come el resto del cuerpo y en ocasiones saca completamente el pescado. Entonces, esto es el tipo de interacción que se da y es lo que surge cuando yo les hablo de interacción lobos marinos, pesquería. Ahora vamos a continuar. ¿Qué genera o qué conlleva este tipo de interacción entre ambos actores? Por un lado, vemos que hay un impacto negativo para el pescador porque, como les mencionaba, o come la parte ventral, o come la cabeza, come el resto del cuerpo. Entonces, así ya no es atractivo para la venta. Chile es uno de los grandes consumidores de pescado entero. Entonces, así ningún consumidor lo va a comprar porque así nadie se va a querer comer ese pescado que ya se sabe que está mordido. Y también genera este impacto negativo porque él al intentar comer el pescado directamente de la red de pesca con los dientes pasa rasgando la red y se generan hoyos, ¿verdad? Agujeros grandes. Y otra que cuando se da esta interacción, sobre todo bajo el agua,
y él intenta morder el pescado y los pescadores a la misma vez están subiendo el arte de pesca, se produce también este desgarro de las redes y que produce que el arte de pesca quede ineficiente para poder capturar el pescado. Entonces ahí, aunque ellos estén por horas con la red de pesca en el agua, no va a ser eficiente porque los peces no van a quedar ahí, sino que van a pasar por medio de este agujero. Pero por otro lado, esta interacción también genera un impacto negativo para los animales, porque como vemos en la primera imagen, el lobo marino al intentar comer el pescado directamente de la red puede quedar enredado, enmallado, como se le llama. O en ocasiones también, no es que él vaya directamente a buscar el pescado, pero si la red de pesca está ahí por horas, porque estas son kilómetros y kilómetros de red, entonces él también puede en ocasiones no ver la red y quedar enmallado. Pero también como vemos en esta otra imagen, cuando él intenta morder la captura, el pescado, entonces también se queda enganchado en los anzuelos y rompe la línea de pesca, entonces ya después él queda con eso allí. En ocasiones logra liberarse, pero en muchas no, y esto después va generando como infecciones o impide al animal que pueda comer y el resultado también es fatal, termina en la muerte. Y principalmente se da esta caza deliberada, digamos, por represalias. Entonces los pescadores buscan siempre terminar con los lobos marinos. Y bien, entonces ahora que ya vimos a qué me refiero cuando hablo de la interacción lobos marinos, pesca y las consecuencias que tiene para cada uno de los actores, vamos a revisar un poco qué es lo que ha hecho Chile. En Chile, este conflicto, como les digo, también es de larga data. Es muy importante este tipo de interacción que se da aquí. Entonces, Chile ha invertido mucho en investigar cuánto de la pérdida de la captura genera esta interacción entre ambos actores. También cuánto genera en términos de daño a los artes de pesca, porque como vimos la red queda rota, la línea de anzuelos también se rompe, se pierden algunos anzuelos, entonces estas son pérdidas. Se ha evaluado, se ha cuantificado este tipo de pérdidas, pero también se ha evaluado el rol ecológico de la especie en el ecosistema, que también es muy importante. Se ha estimado la mortalidad de los animales que se producen después de esta interacción y las consecuencias que trae esta mortalidad para la población de lobos marinos aquí en Chile. Y otra de las investigaciones muy importantes que se da cada vez más son medidas de mitigación o de disminución para esta interacción entre los lobos marinos y la pesca artesanal. Entonces, aquí quiero presentarles que si bien, como les decía, esta es un conflicto importante de larga data en Chile, entonces se ve muy involucrado el gobierno y está comprometido a generar investigación, o sea, dar el financiamiento para que se pueda disminuir o idealmente mitigar este tipo de interacción. Entonces, como vemos acá, este programa integral para la interacción para el periodo 2018-2019 contempla 10 investigaciones. Entonces, imagínense, esto es mucha investigación en un corto tiempo. ¿Y qué tipo de investigación se hace? Censos de lobos marinos, también estudio de la cadena trófica, que es de la alimentación del lobo, y levantamiento de la línea base de qué es esta interacción. Entonces, esto sirve para generar medidas sobre la conservación y preservación de los hábitats marinos. Esta es una información que también permite actualizar el estado de salud de la población a través de los censos. Y esto porque al final permite evaluar las necesidades desde un punto de vista ecológico y técnico de prolongar las vedas de protección para el lobo marino común, porque les digo, aquí el impacto de la mortalidad y matanza de los lobos ha sido alto. Entonces, han tenido que recurrir a vedas de protección para este animal. Entonces, en Chile estas se generan desde 1999 y a partir de ahí se han venido renovando cada 3 o 5 años, pero la última que entró en vigencia en el 2021 la extendió a 10 años. Entonces, vean lo importante que es esto, la veda de protección para el animal, porque si no estuviese esta protección, el ser humano puede perfectamente matar a muchos lobos y así impactar mucho a la población de
de esta especie. Y por otro lado, también vemos que la legislación internacional protege en general a los mamíferos marinos, que incluyen el lobo. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos prohíbe la exportación de productos pesqueros si sabe que hubo interacción con mamíferos marinos mientras se capturó este producto. Entonces, vean lo importante que es, porque si ellos saben que hay interacción y hay muerte de mamíferos marinos, pueden llegar a cerrar esta pesquería. Bueno, entonces vimos ya 3 de estos 10 proyectos generados en este periodo 2018 y 2019. Y ahora quiero comentarles uno muy particular, que es el concurso Embárcate Desafío Lobos Marinos, que aquí lo que buscó es integrar diferentes sectores de la academia, innovación y tecnología para un mismo fin. ¿Cuál es este fin? Mitigar los impactos negativos de la interacción por medio del emprendimiento y la innovación social. Entonces aquí generalmente podían postular a este concurso pescadores o cualquier otra persona natural que tuviera una idea innovadora para disminuir este conflicto entre los lobos y los pescadores. Entonces, una de las propuestas que ganó fue esta fabricación de una horca mecánica para ahuyentar a los lobos. Entonces, esta horca lo que hacía era, en el proyecto piloto, que fue un área muy pequeña, la horca se desplazaba y cada cierto tiempo se generaban grabaciones del sonido de la horca. Entonces, al principio, los lobos cuando la veían o la escuchaban, huían y se estaban un tiempo lejos y los pescadores podían realizar sus actividades sin ningún problema. Pero poco a poco, con el paso de los días y el uso de esta horca, se dieron cuenta que no era efectiva, o sea, era ficticia. ¿Y ellos qué hicieron? Volvieron a la misma interacción, los lobos volvieron a capturar el pescado directamente de las redes, está rodeando la embarcación y todo. Entonces, esto tuvo un éxito muy limitado. Y esto también vemos que es porque los depredadores no siempre tienen el mismo tipo de movimiento ni generan el mismo tipo de vocalizaciones. Entonces, claro, el lobo obviamente es un animal muy inteligente y sabe que esto era mentira. Y otra cosa que también este tipo de medidas se deben de utilizar siempre con precaución, porque hay otros animales también en el medio marino, entonces que son impactados cuando escuchan el ruido de este depredador y pueden llegar a huir y esto sí, alejarse definitivamente del área. Entonces esto es como muy, muy importante. Producto de este concurso también de Embárcate Desafío Lobos Marinos, se creó un decálogo de buenas prácticas. Y esto lo que hace es recomendar acciones y estrategias que disminuyan esta interacción con el lobo. Entonces, por ejemplo, esta es 3 ejemplos acá, que muchas veces son las propias malas prácticas de los pescadores los que atraen a los lobos para que se produzca esta interacción. Por ejemplo, les tiran los residuos cuando limpian el pescado, ya sea directamente desde los botes de pesca o cuando llegan al embarcadero les tiran los residuos y el lobo, ahí está, como crea una dependencia de alimentación con el humano. O que también pescan la especie que ellos no quieren, que es la pesca no objetivo, la tiran y el lobo nuevamente también se alimenta. Entonces él está ahí constantemente en la espera de que le den pescado o que él lo busque. Y esto entonces, como les digo, propicia esta interacción. Y otra cosa que pasa acá, no agredir al lobo común, porque como les decía, ellos muchas veces toman represalia contra el animal, entonces utilizan detonadores, persecución con los botes de pesca o disparos, no directamente al animal, bueno, en unas ocasiones sí, pero generalmente no directamente, lo que buscan es como ahuyentarlos. Pero si bien puede afectar a este animal, puede afectar también al resto de animales en el ecosistema. Y ahora, continuamos viendo aquí de esta serie interesante de proyectos que financia el gobierno para disminuir la interacción, el uso de dispositivos sonoros para disminuir esta interacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí son de 3 tipos si vemos estos proyectos. Entonces, con los dispositivos sonoros, ¿qué es lo que se busca? Generar un tipo de sonido que sea, que incomode al lobo
para que él no se acerque a la embarcación ni a los artes de pesca. Entonces, si bien este sonido está dentro del rango de audición del lobo marino común, como que entendía también cada cierto tiempo que se generaba el sonido y lo que hacía era sacar la cabeza del agua mientras se producía el sonido incómodo y después volvía al agua a buscar el pescado debajo del agua, comer lejos de la embarcación y todo. Y nuevamente él sabía que venía un sonido, sacaba la cabeza del agua. Entonces vean también qué curioso e interesante el comportamiento del lobo marino para disuadir este tipo de dispositivos sonoros. Y nuevamente, todos estos tipos de dispositivos, si bien tienen un éxito a corto plazo, nuevamente se deben de usar también con precaución, porque si bien son generados para estar dentro del rango de audición del lobo marino común, hay otras especies que tienen un rango de audición similar que también las puede afectar. Entonces aquí, al crear este tipo de dispositivos sonoros, hay que tener en cuenta la mayor parte del ecosistema. Entonces, por eso han sido como medidas de mitigación complejas de que sean efectivas a largo plazo. Y bueno, estos otros dos proyectos que se relacionan con la mortalidad que se tiene durante la interacción de los lobos con las pesquerías. Y este último que se relaciona ya más a una aproximación conductual, desde cuál es la conducta que tiene el lobo marino mientras se da esta interacción con los pescadores. Entonces aquí les voy a hablar un poco más de esto, porque ha sido uno de los últimos proyectos que se generaron. Si bien se adjudicaron en el 2019, aquí en Chile a finales de ese año hubo un estallido social, no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta, entonces impidió la salida con los pescadores y posteriormente la pandemia de la COVID-19. Entonces tampoco se pudo llevar a cabo y después, saliendo ya de todo esto, se pudo hacer estos viajes con los pescadores a bordo de sus embarcaciones y recientemente estamos terminando este proyecto, por lo que todavía no tenemos resultados preliminares porque se genera mucha información durante el desarrollo de estos proyectos. Pero ¿por qué es importante y por qué quiero llamar la atención de ustedes con esto? Porque ya si vemos en qué está Chile, ya está en la fase de tener que recurrir a profesionales de la conducta animal, porque si bien no han funcionado los dispositivos que se han realizado, porque probablemente también está relacionado con la conducta del lobo marino común. Entonces, cada vez más en estos proyectos es amplia la diversidad de profesionales que hay. O sea, comenzaron biólogos marinos, ecólogos, ya se unieron sociólogos, economistas también por las pérdidas, y ahora, imagínense, profesionales de la conducta animal. Entonces, como que cada vez este conflicto es complejo, pero Chile, a través del gobierno, también se siente comprometido en buscar estas soluciones para disminuir, porque no se va a erradicar completamente este conflicto, ya que cada vez vemos menos peces en el mar. Entonces, inevitablemente, esta interacción se va a dar, ¿ya? Y bueno, en honor al tiempo, aquí vamos a hacer ya una recapitulación de lo que les he contado anteriormente y vemos que en el país permanece una percepción negativa hacia el lobo marino común. Esto, como les conté, por diversos factores, pero siempre permanece esta percepción negativa. Y creemos que esto también se da porque en conflicto con los animales, el daño y el riesgo percibido exceden la evidencia real. ¿Qué quiere decir esto? Que los pescadores siempre, también cuando nosotros les preguntamos si de 10 salidas, ¿en cuántas hay interacción con el lobo marino común? Ellos van a decir en las 10, en el 100%, porque claro, se ve amenazado en su sustento económico. Y también recordemos que la mayor parte de los pescadores es la única fuente económica que tiene para mantener a su familia y a ellos. Entonces, cualquier cosa que le produzca pérdidas económicas siempre va a tender a exagerar un poco más este tipo de conflicto. Pero lo bueno que en estos últimos proyectos nos hemos dado cuenta
que hay un cambio en la percepción generacional, es decir, que los jóvenes, bueno, porque recordemos que esta es una actividad que también se hereda de generación en generación. Entonces, los hijos de los pescadores, los jóvenes, comprenden un poco más el rol del lobo marino en el ecosistema y saben, son conscientes de que este animal es importante y también están conscientes de la problemática de la sobrepesca, o sea, cada vez menos pescado en el océano. Saben que inevitablemente va a continuar este tipo de interacción, pero es muy importante e interesante que ya se esté dando este cambio generacional. Y como vemos aquí en Chile, este conflicto ha escalado a nivel gubernamental y ha sido propicio para que financien la investigación y ayude a disminuir esta interacción. Entonces, si bien no se puede erradicar por completo, sí se puede reducir y con el paso del tiempo y buena fe y buenas medidas de regulación, se conduce nuevamente a la coexistencia entre personas y animales. Por ejemplo, quiero contarles un caso muy particular también de un área del sur de Brasil en que conviven pescadores, delfines y el lobo marino. Entonces, con el lobo marino nuevamente también hay una percepción negativa de que él se come todo el pescado. Pero ¿qué pasa con los delfines? Los delfines, ellos ayudan como a agrupar el tipo de pescado que ellos capturan. Entonces, lo juntan, lo llevan a cierta área y ¿qué hace el pescador ahí? Tira su red y permite capturarlos. Claro, la ganancia para el delfín es comer cierto número de pescado. Entonces, ahí al delfín no tienen esa percepción negativa como con el lobo, porque él los ayuda, dicen. Entonces, la percepción en este caso es positiva. Entonces, vemos también que todo tiene que ver con más factores y factores sociológicos también principalmente. ¿Ya? Entonces, esto, si bien es importante, requiere mucho trabajo, tanto en la prevención, en la mitigación, en la continua investigación y monitoreo. Todo esto respaldado por un fuerte apoyo político y la participación de las comunidades, porque si esto no se da, es muy difícil que se pueda avanzar a alguna medida que realmente sea efectiva para disminuir esta interacción. Y aquí quiero terminar cerrando esto de una forma general, de que si hay una gestión eficaz de este tipo de conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre, se protege a las comunidades, se impide que los conflictos se agraven y fomenta la confianza también en la conservación, que esto es muy importante, evitando las represalias contra la vida silvestre, que también sabemos que cada uno de los animales en el ecosistema cumple un rol muy importante. Entonces, si bien falta uno de estos animales en el ecosistema, ya es una cascada de problemas que se vienen en adelante. Entonces, esto quería contarles el día de hoy, así que muchas gracias por su atención y ahora estoy aquí para sus preguntas. A ver. Muchísimas gracias, Carmen, por esta exposición. Muy interesante el trabajo que tú estás realizando, ¿verdad? Una guatemalteca en Chile colaborando para poder proteger pues toda la fauna que existe en el mar, ¿verdad? Felicitaciones por esas investigaciones. Hemos visto por acá en el chat un comentario de Marco de la Rosa. Él nos indica que en Guatemala pasa con los delfines que se comen los camarones jumbo que están en el Transmario y se llevan el camarón y hacen agujeros grandes en el arte de la pesca. Entonces, ese sería el comentario que tenemos por aquí de Marco de la Rosa. Vamos a dejar en este momento, ustedes pueden marcar ahí su manita levantándola si tienen alguna consulta aquí con nuestra coordinadora del equipo, la doctora Carmen Barrios. Aquí hay una pregunta. Bárbara Mogel dice, ¿conoces cómo es este tema en Guatemala? ¿Existen proyectos que busquen mitigar estos problemas? Sí, tengo entendido que pasa mucho también con algunos peces de agua dulce. No sé qué tipo de medidas de mitigación se estén llevando a cabo, pero sí, o sea, es importante porque, como les digo, cada vez que va escalando este problema se vuelve más complejo. Entonces, es importante darse cuenta y abordarlo
desde tanto la conservación de los animales como de las comunidades, y ambos tienen que contribuir para saber qué tipo de interacción es que se está dando acá, porque como les presenté, también esta interacción puede ser positiva o negativa, entonces hay que evaluar perfectamente qué tipo de interacción se está dando, el por qué se está dando esta interacción para poder abordarla. Muy bien, hay una segunda pregunta por acá y luego le vamos a dar la palabra a Marco de la Rosa. La segunda pregunta es, ¿sería mejor los criaderos de peces para sustituir la pesca en los mares? Sí, no, porque también aquí Chile tiene una larga tradición de pesca, de acuicultura marina, como lo son los salmones. Entonces aquí esto ha generado también mucha interacción con el lobo marino común. Entonces hay grandes pérdidas de estas instalaciones de cultivo y creo que ahí vendría siendo también lo mismo. Entonces, la acuicultura aquí a gran escala lo que ha hecho es también utilizar este tipo de orgas para disminuir la interacción, pero el lobo sabemos que es un animal muy inteligente, entonces va a saber cómo escapar de eso, ¿verdad? Cómo evitarlo. Entonces, que sea mejor, no lo creo, porque también todos los peces o todos los animales en el ecosistema marino cumplen un rol muy importante que pueden servir también de alimentación para otros niveles de la cadena trófica alta. Entonces, al final, no creo que pueda servir totalmente para este fin. Gracias, Carmen. Marco de la Rosa y luego leemos la siguiente pregunta. Gracias y muy amable por la presentación tan interesante. Solo para hacer un poco de memoria histórica, aquí en Guatemala, lo único que yo recuerdo que ha funcionado ha sido los dispositivos excluidores de tortugas en los barcos de arrastre de la flota camaronera, la cual ha disminuido muchísimo en los últimos años por diversos factores, sobrepesca, cambio climático y otros. Pero en ese momento, lo único que funcionó no fue la presión gubernamental de la Dirección de Pesca, sino las amenazas del gobierno americano de no permitir la importación del camarón y de Europa también. Entonces, los barcos camaroneros todos tenían sus excluidores de tortugas, pero ya en el alta mar no lo usaban, ¿verdad? Entonces, cuando empezó ya los inspectores y hacer un poco más de presión externa, sí lo tuvieron que usar y después se volvió ya como algo normal. Así que lamentablemente en nuestro país solo las presiones externas, porque la parte gubernamental generalmente y lastimosamente a la fecha no tiene esa fuerza, ese poder coercitivo y a veces pues no es tan confiable como en otros lados. Gracias. Muchas gracias. Sí, solo para hacer también una acotación de este problema es de que, claro, Estados Unidos y Europa ha puesto mucha presión en todos los demás países respecto a esto, porque si hay interacción con mamíferos marinos, pero sobre todo captura incidental y hay muerte de mamíferos marinos, como les decía, ahí cierran las pesquerías. Entonces esto ha puesto a los gobiernos a trabajar, así que bueno, como dice, la presión internacional lo ha logrado, entonces sí, al menos se puede evitar que mueran también estos animales marinos en las redes. Creo que había por ahí otro. Y ahorita te voy a leer la siguiente pregunta. La pregunta es de Connie Alvarado. Dice, ¿qué se puede hacer cuando la palma africana en Petén, en vez de cuidar los peces cuando ha sido mortandad de peces durante algunas épocas del año y hasta lo que se sabe no hay medidas de mitigación? No sé si tengas ahí tú algo que aportar en cuanto a la palma africana y la mortandad de peces. Sí, lo veo también del lado de que se crea este conflicto cuando se da todo este tipo de factores, como lo mencioné anteriormente. Bueno, aquí yo toqué factores de tipo marino, pero también tengo entendido que en el territorio así agrícola y todo, influencia mucho lo que es la deforestación y la degradación del hábitat. Entonces, cada vez yo creo que ahí va quedando menos recurso, menos hábitat para los animales, por lo que se crea este tipo de interacción y conflicto. Ahora, si hay mucha mortandad y todo eso, claro,
lo desconozco ahí en esa parte, pero también es importante que ahí las comunidades den a conocer este tipo de problemas, porque también generalmente no se da cuenta uno si son en áreas más remotas, digamos, o si no pasa muy seguido, o si no afecta directamente a una comunidad. Entonces, cuando pase esto, yo considero que es importante hacer de conocimiento de qué es lo que está ocurriendo e intentar saber el origen de esto. Pero claro, efectivamente va a influir a esta interacción porque, como les digo, es uno de los factores que contribuyen a que se dé este conflicto entre humanos y vida silvestre. También hace un comentario indicando que existe mucha impunidad frente a estos casos, que eso es terrible. La siguiente pregunta es de Sonia Lemus. ¿Por qué crees que las instituciones gubernamentales no tienen la suficiente confianza en los proyectos de investigación, ya que proyectos como estos no son tan bien financiados? Sí, lastimosamente se crea esa confianza en la conservación, sobre todo en proyectos ambientales, ¿verdad? Pero entonces, por esto mismo, a veces es por falta también de más gente que haga este tipo de proyectos en el país. Pero si se da esta necesidad, entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar más gente apropiada que pueda dar solución o buscar cómo dar una solución a esto. Entonces ya después ahí yo creo que por esto se va trabajando, como les decía, mano a mano las comunidades también con el gobierno y el sector académico, que es súper importante para esto, porque en base a esos resultados es que el gobierno va a poder tomar medidas con evidencia científica, o sea, con datos reales. Ya, pero mientras tanto esto no pase, no se generen estos datos, también no se va a poder tomar medidas, digamos, tomar soluciones a este tipo de conflictos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya no veo ninguna otra pregunta por el chat. Si alguien quisiera levantar su mano para hacer alguna pregunta a nuestra doctora, por favor, si eres tan amable. Por aquí vi la mano de Bárbara Moguel. Ay, perdón, ya, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Muchas gracias, Carmen, por tu plática súper interesante. Yo nada más quería como volver al tema esto de la crianza. Lo veía desde otro punto de vista, como que puedes preservar la diversidad en el ambiente marina si tienes como estos criaderos. Pero ¿qué pasa con todos los desechos, no? Cuando haces acuicultura, el gasto de agua, el gasto del recurso y luego el tratamiento de estos desechos, como que es una por otra, ¿no? Me quedé pensando en eso, sí, gracias. Sí, al final es como un loop, un círculo vicioso ahí que tiene muchos factores que hay que ir tomando en cuenta, porque no puede verse solo desde una perspectiva, sino que hay que incluir más. Como les decía aquí, cada vez también los proyectos son más de diversidad de profesionales. O sea, al principio era solo biólogos marinos, ecólogos y todo, y ahora estamos en profesionales de conducta animal, sociólogos. Entonces, eso es importante verlo de diferentes tipos de visiones. Interesante, ¿verdad? Porque también ahí puedes ver el aporte de ingenieros, de científicos que elaboren, pues, justamente lo que tú decías, ¿verdad? Claro. Algún tipo de elementos que alejen, ¿verdad? De los embarcaderos a los lobos marinos. Solamente les quiero recordar, antes de darle la palabra a José Pablo, que les hemos colocado acá un formulario para que lo llenen y posteriormente ustedes reciban su constancia de participación a esta actividad. Por favor, José Pablo, le cedemos la palabra. Sí, hola, mucho gusto. Yo soy alumno de Ingeniería Mecánica. Soy pollito todavía en ese curso, pero pues me motivan todas estas cosas de las máquinas y todo esto. Y he visto bastantes proyectos, no en Latinoamérica, pero sí en Asia, sobre todo, donde hacen reproducción artificial, por decirlo así, de peces.
en el cual ponen una tierra encima y utilizan las heces de los peces para fertilizar las plantaciones de arriba. Entonces es como producir vegetales, fruta y todo ese tipo de cosas a partir de también estar produciendo peces. ¿Qué opción sería una opción viable eso para Latinoamérica? En el sentido de que los pescadores dejen de ser pescadores y se vuelvan como medio agrícolas pescadores, por decirlo así. Sí, bueno, de hecho aquí en Chile se ha hecho mucho, se ha trabajado también mucho con los pescadores para que ellos vayan creando sus propios cultivos a pequeña escala, claramente. Pero si esto funciona, pueden ir aumentando más toda esta producción, porque claro, ya se está buscando a qué tipo de soluciones se les va a dar cuando su sustento se está viendo amenazado porque cada vez hay menos peces, ¿verdad? Entonces, sí, esto, como te decía, es viable para Latinoamérica. Aquí en Chile se está dando mucho. Entonces, sí, yo lo creo definitivamente viable. Muy interesante tu comentario también. Muchas gracias. Muy bien, y aquí estoy leyendo un último comentario de René. Dice, soy sordomudo, mercadólogo y maestro en administración de negocios. Bueno, entonces, no sé si ya no existe alguna otra intervención, otra pregunta, otra inquietud o comentario, vamos a darle paso en este momento a María José Brand, que es la coordinadora del equipo de comunicación y difusión del equipo 8. Entonces, por favor, yo voy a presentar en este momento. María José, ¿sí está por allí? Perdón, solo tengo un poquito de problemas de conexión. Ahorita prendo mi cámara, perdón. Muchas gracias, disculpas que estaba un poquito con problemitas. Queríamos agradecerles a ambas por su, bueno, sobre todo a Carmen, ¿verdad? Por la conferencia tan interesante, por tanta información que nos dio el día de hoy. También gracias, Alba, ¿verdad? Por la ayuda aquí en moderar la conferencia. Le otorgamos un diploma a Carmen por su colaboración, por su ayuda. Y dice así, de parte del Grupo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, otorga el diploma de reconocimiento a Carmen Lucía Barrios Guzmán por su participación como expositora en la conferencia Interacción Humanos, Vida Silvestre, una mirada desde la conservación marina, realizado en la ciudad de Guatemala los 30 días del mes de marzo del 2023, y la firma de nuestra presidenta de la OWSD. Muchas gracias, Carmen, por tu aporte tan interesante y tan enriquecedor. A ustedes, muchas gracias. Por aquí hay otro comentario de Rocío Carolina Medina Galindo. Excelente conferencia, bastante interesante. Vamos a compartir la siguiente pantalla en este momento. Y también, pues, Alba, ¿verdad? Gracias por la moderación, por toda tu colaboración, que siempre es importante, ¿verdad? Te otorgamos también diploma, ¿verdad? A Alba Maritza Guerrero Espínola por su participación como moderadora en la conferencia Interacción Humana, Vida Silvestre, una mirada desde la conservación marina, realizada en la ciudad de Guatemala los 30 días del mes de marzo del 2023. Firma nuestra presidenta. Muchas gracias nuevamente también, Alba y Carmen, por tan valuable conferencia, colaboración. Hay una última pregunta y no quiero dejar de leerla para que no se sienta por acá Eric Mazariegos que no lo tomamos en cuenta. Y dice, ¿y si existieran temporadas limitadas de pesca, se reduciría la sobrepesca y el contacto con los lobos marinos? No necesariamente. Aquí en Chile la gestión pesquera es súper organizada y se han hecho varias vedas, tanto biológicas como reproductivas, que esto quiere decir que en ciertas temporadas no se puede pescar un cierto recurso, pero aún así los lobos, cuando no hay pesca, o sea, está la veda, ellos están fuera, digamos, en sus rocas, o si no, van a buscar al mar abierto su comida, pero vuelve la pesca artesanal y ¡pah! De nuevo. Entonces,
Yo creo que esto no, no contribuye en este caso a estas veas porque ellos ya están acostumbrados, saben de que obtienen esta recompensa, ¿verdad? Que es comer de una forma más fácil porque no tienen que recorrer grandes distancias ni siquiera invertir tanto tiempo en capturar su comida. Muy bien, muchísimas gracias por tan amplia explicación, ¿verdad? Y a todos los que están acá presentes, les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Excelente e interesante conferencia, nos indica Claudia Elisa Iriarte Estrada, ¿verdad? Y lo seguimos invitando, ¿verdad? Nuestro equipo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo, realizamos mensualmente este tipo de actividades. El próximo mes, pues estén atentos a nuestras redes sociales, ¿verdad? No sé, Carmen, si quieras agregar algo, tú como coordinadora del equipo. Claro, están cordialmente invitados para esta serie de conferencias, como decía Alba, son muy interesantes, así que cada mes tendremos un tema diferente. Invitados todos y todas. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y solamente les querríamos pedir a las integrantes del equipo 8 si se pueden quedar un momento, por favor. Gracias. Feliz tarde a todos, muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Bueno, chicas, ya estamos solamente nosotros, voy a dejar de grabar.